Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, Grupo El Inversionista, Lúdica Junior Business School. Hola, ¿cómo están? ¿Te resulta familiar los términos inversionistas ángeles, venture capital o corporate venture capital? ¿Alguna vez habías tenido contacto con alguna aceleradora, incubadora o con algún founder de alguna startup, ya sea fintech, proptech, edtech, entre otras? Estos términos que pueden parecer algo confusos realmente no lo son. El venture capital, o traducido fácilmente al español como capital de riesgo, es aquella inversión o inyección de capital a una determinada empresa, por lo general una startup, que es una empresa innovadora que usa la tecnología como herramienta fundamental y que tiene un potencial de escalamiento. Para entender mejor sobre estos temas, el día de hoy nos acompaña Eduardo Peláez, principal en Créalo, el CVC de Credit Corp. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es César López del Campo y esto es El Inversionista. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Inversionista y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Mil gracias a ustedes por la invitación y feliz de poder estar con ustedes hoy y contar un poquito más de lo que hacemos en el Corporate Venture Capital de Credit Corp, en Créalo y en general mi experiencia también como inversionista ángel. Sí, perfecto. Justo quiero empezar por ahí el inicio de esta entrevista porque, claro, tú tienes una trayectoria muy importante en todo este tema de inversiones, pero, a ver, hay muchas personas que no conocen que existen fuentes de financiamiento para emprendimientos, obviamente más ligados al tema tecnológico, a startups y netamente tal vez a nichos financieros, pero que existen estas alternativas de poder apalancarse con inversionistas ángeles. Cuéntanos tú un poquito, según tu experiencia, ¿qué es un inversionista ángel y cómo tú empezaste en este ecosistema? Buenísimo. Si quieres, voy un pasito para atrás para contar de qué va esto del Venture Capital. O sea, al final, Venture Capital, como lo dice el propio nombre, una traducción simple, es capital de riesgo, ¿no? Es básicamente inversión de excedentes en compañías que tengan un potencial de escalamiento muy relevante. Y normalmente ese potencial de escalamiento está apalancado en tecnología, ¿no? Y así se ha hecho una industria que está muy bien categorizada porque hay muchas verticales, ¿no? Se habla, digamos, la más importante por número de inversión, por volumen de inversión, por número de inversionistas, por cualquier KPI que agarres, es FinTech en Latinoamérica, pero tienes otras verticales como FoodTech, EdTech, Climatech. En general tienes todas las verticales, digamos, del mundo de los negocios que apalancados en tecnología pueden generar compañías de un escalamiento anómalo en su mercado, ¿no? Entonces, una característica bien importante que buscamos como inversionistas, no importa el perfil que tengas, es que justamente la compañía tenga este potencial de escalamiento que la desacople del comportamiento normal de una compañía en un mercado que normalmente va de la mano con cómo le va a ese mercado, ¿no? Las compañías basadas en tecnología de alto potencial de escalamiento pueden tener como una trayectoria independiente de cómo se mueva todo el mercado en general. Entonces, ese es como lo que uno busca y persigue como target de inversión. Luego, ya pasando a tu pregunta, hay diferentes perfiles de inversionistas en función a las etapas en que se encuentra una compañía, ¿no? Normalmente, una startup nace a partir de una idea y los primeros inversionistas en esa primera etapa suelen ser friends and family, ¿no? Suelen ser gente cercana al fundador que conoce su trayectoria, que conoce su expertise y que de alguna manera quiere apostar por dar ese impulso inicial. Eh, y muchas veces estos vienen combinados con los inversionistas ángeles. A veces los inversionistas ángeles vienen un poco después, pero son esos cheques iniciales que dan ese primer envión cuando la compañía está en etapa todavía de encontrar cuál va a ser su trayectoria, incluso a veces de encontrar cuál va a ser el producto final, ¿no?
el famoso MVP, ¿no? Muchas veces los ángeles entran cuando eso todavía no ha sido 100% resuelto, es decir, el producto está todavía, el producto o servicio está en construcción, es un work in progress, eh, y todavía no se tiene ese famoso término que se llama el product market fit, ¿no? Que es básicamente descubrir que ya existe un mercado, ¿no? Un número determinado, ojalá relevante, de potenciales consumidores o gente que está dispuesta a consumir el producto y servicio, ¿no? Entonces, normalmente es más una hipótesis que una realidad todavía en donde invierten estos inversiones ángeles. Y por ende también el valor que generan tiene también mucho que ver con el tiempo y la disposición de otros recursos más allá de simplemente el capital, ¿no? El inversionista ángel, y es lo más recomendable, suele invertir en espacios en donde tenga algún tipo de expertise o algún tipo de edge o algún tipo de relacionamiento en particular que le permita aportar más que solo un cheque, ¿no? A nivel de conversión, a nivel de complementariedad con el equipo y que de alguna manera se comporte como un inversionista activo. Esa es la idea del ángel. Luego, ya si entras al panel de desarrollo de una compañía, en cada etapa vas a encontrar perfiles de inversionista determinados, ¿no? Entonces, primero son los ángeles, luego ya vienen los famosos VCs, los Venture Capital, que son los fondos de Venture Capital, los fondos que invierten en startups, y normalmente los CVCs, los Corporate Venture Capital, entran en una etapa incluso posterior a esa. ¿Con qué puedes mezclar? O sea, una buena mezcla de libro, de manuales, tener claro, Friends and Family primero, ángeles, luego pasar por una aceleradora, tal vez por un proceso de perfeccionamiento de tus materiales de inversión, ¿no? Vía un programa de aceleración, luego Venture Capital, fondo de Venture Capital, y luego CVCs, ¿no? Ese sería como que de manual cómo debería comportarse las etapas de levantamiento de capital, ¿no? Correcto, correcto. Ahora, tú en Créalo, que es, digamos, el Venture Capital de Credit Corp, ustedes se manejan a otro tipo de escala, a otro tipo de nivel. ¿Qué tipo de...? Ahora, yo conozco, evidentemente, y ahora te voy a preguntar sobre eso, sobre los negocios que ustedes han apalancado y que han sacado al mercado con tanto éxito, pero ¿qué tipo de perfil ven ustedes para que puedan ser financiados desde la compañía que ustedes manejan? Y buenísimo, y me permite, digamos, explicar un poco la diferencia entre lo que es un venture capital, un fondo independiente, muchas veces agnóstico, a veces tiene alguna tesis específica de inversión, pero la mayoría son agnósticos, y lo que es un CVC, ¿no? Esa C que está antes de VC es muy relevante. Explícame eso, explícale eso a las personas que nos están viendo. Cuando te refieres a la palabra agnóstico, ¿a qué te refieres? Que no tienen una tesis comprobada, que pueden invertir. Claro, agnóstico que es que son fondos generalistas, ¿no? Que más apuestan por el potencial de una compañía standalone, pero que todo el portafolio en su totalidad no necesariamente tiene un hilo conductor estratégico que haga sentido de una inversión a otra. Cada inversión es como una tesis específica y una vez más, repito, generalista, ¿no? Esos son, en Latinoamérica la mayoría son fondos agnósticos. Porque los mercados no son tan profundos como para tener una especialización, ¿no? Esos son los más excepcionales. Ese es un poco el caso de nosotros, de Créalo, que sí tiene una tesis de inversión mucho más específica, ¿no? ¿Basada en qué? Basada en la noción de buscar complementariedad vía la inversión a nivel de los objetivos de innovación del grupo. Entonces, lo que hace Créalo es invertir en compañías que pueden complementar, mejorar o darle una exposición al grupo al futuro de los servicios financieros, ¿no? Entonces, de tal manera que nosotros solamente hacemos inversiones en compañías que tengan esta lógica estratégica detrás. Es decir, puede pasar por nuestras manos compañías muy lindas que potencialmente pueden ser grandes negocios, pero que si no cumplen con este requisito estratégico, no son un fit para nosotros y por ende nosotros no podemos invertir en ellos, más allá que seguramente les podría ir espectacular o le va a ir espectacular. Entonces, el CVC suele tener una tesis de inversión más específica, muy correlacionada con los objetivos y prioridades de inversión del grupo que es su sponsor. La mayoría de CVCs tienen un solo inversionista, que es el grupo que está detrás, en nuestro caso es la holding Credit Corp. Y digamos, ahí hay algunos modelos distintos. Hay algunos que
han decidido separarlos de la organización y conformarlo como un vehículo independiente de inversión, con un budget específico de inversión que está también separado del presupuesto corporativo. Y hay otros que los tienen dentro del mismo grupo, de la misma compañía, como por ejemplo el CBC de Bancolombia o el CBC de Banco Vice en Chile, ¿no? Son modelos digamos, ninguno es mejor que el otro, simplemente son decisiones estratégicas que se toman. Y también hay algunos casos más excepcionales en la TAM, pero interesantes, que son CVCs de más de una compañía. Es decir, dos o tres compañías que de repente tienen algún tipo de complementariedad, se ponen de acuerdo para que un solo equipo de inversiones genere una tesis de inversión que les interese y haga las inversiones que va a impactar de alguna manera a sus negocios, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el caso de Camay, que es un fondo argentino que tiene como limited partners a Coca-Cola Company, Arcor y Bimbo, que son tres compañías de consumo masivo, cada una con especializaciones, podemos decir, o con tipos de productos distintos, pero que tienen clientes en común, cadena de valores en común, entonces mucha complementariedad. Entonces es otro modelo, digamos, de CVC, ¿no? Sí. Correcto. Ahora, tú explicabas al inicio de la pregunta que hay una diferencia marcada pues entre un VC tradicional y un CVC. A ver, digamos, la diferencia pragmática, la que es evidente, ¿no? En un VC tradicional, pues yo soy el estructurador, agarro y digo, si quiero levantar capital, agarro a 10 personas y digo, necesito tanto fondo y levanto capital. En el caso del CVC es distinto, ¿no? Tienes un sponsor en particular o dos, como tú nos mencionabas, y ya tienes el fondo. ¿Esa es la diferencia sustancial? ¿Hay algún otro tipo de diferencia complementaria? Sí, te diría que lo sustancial tiene que ver con quién es tu sponsor, pero eso luego se traduce en roles un poco distintos también a nivel de la ejecución de la inversión, ¿no? Entonces, normalmente, si el CVC tiene una orientación estratégica, que la mayoría lo tienen, no solamente basta con que haga sentido con relación a las prioridades de la estrategia de innovación del corporativo, la inversión, sino también qué pasa a nivel de portfolio management. Normalmente, a nivel de portfolio management, un CVC es como más activo en el governance y más activo en la trayectoria de la compañía que un VC, que es más un socio financiero. El VC básicamente está poniendo X para sacar 3, ojalá 10X, ¿no? Ese es su moto, todo lo que busca es retorno financiero y finalmente es la razón por la cual los LPs han invertido en ellos, para que les retornen en el tiempo. En el caso del CVC, como hay todo este ángulo estratégico que explicaba, no basta con simplemente hacer un buen retorno financiero. Si el CVC hace un buen retorno financiero, pero desde el punto de vista estratégico no ganó nada, no ha sido la inversión adecuada, más allá que sea interesante a nivel financiero, netamente. Entonces, normalmente el CVC también es mucho más protagonista en la parte de governance, en la parte de support activo de la compañía que está en el portafolio, ¿no? Entonces, ¿esto en qué se traduce? En que las estructuraciones de los deals suelen ser un poquito más complejas, porque tienes que encontrar los espacios, los foros, diseñar una inversión de tal manera que tú puedas tener los espacios para generar ese valor y esa complementariedad, ¿no? Entonces, hay una diferencia a nivel de la estructura, sí, un inversionista corporativo versus un pool muy grande de diferentes perfiles de inversionistas, pero también luego hay diferencias en el portfolio management de la inversión. Correcto. Ahora, este acompañamiento que tú mencionas, que también es un tema sustancial dentro de la estructura, más o menos ¿cuánto dura en el proceso cuando ustedes ya aprueban y hacen el desembolso al proyecto que ustedes están financiando? ¿Cuánto es este acompañamiento? ¿Es un acompañamiento constante? ¿Tiene una primera etapa? ¿Cómo lo manejan? Sí, o sea, hay diferentes estilos y diferentes niveles de profundidad en el governance que busca un inversionista corporativo. En nuestro caso, el acompañamiento o la generación de valor o la búsqueda de complementariedad viene incluso antes, mucho antes, muchas veces, de que se haga la inversión. Entonces, nosotros lo que buscamos es que la inversión se dé de una manera muy orgánica a un proceso natural
de desarrollo de valor conjunto, ¿no? Entonces nosotros identificamos un potencial target que además se ha identificado luego del desarrollo de una tesis específica de inversión. En ese sentido también nos diferenciamos desde el approach de la inversión. El VC normalmente encuentra una compañía, así como una especie de cherry picking, ¿no? Encuentra una compañía, le parece interesante, invierte en ella, busca el retorno financiero. El CVC, por lo menos en nuestro caso, y sabemos que muchos se comportan de esa manera, desarrollamos tesis de inversión. Oye, ¿haría sentido invertir en una compañía de estas características para complementar este negocio o para desarrollar ese negocio del grupo? Una vez que eso hace sentido, recién es que vamos a buscar los targets y encontramos o tratamos de encontrar en el mercado los que hagan más fit con esa tesis de inversión. Entonces es como que al revés, ¿no? Es más top-down. Entonces, y una vez que encontramos, no vamos a encontrar seguramente uno, vamos a encontrar una variedad de compañías que más o menos calzan con lo que tenemos en mente. Entonces, nos tratamos de juntar con todos, tratamos de conocer a todos, tratamos de hacer a todos partícipe de diferentes oportunidades con el grupo y casi que hacemos como un due diligence en la cancha, ¿no? O sea, a ver qué tan buen fit hay cultural, qué tan buen fit hay tecnológico, cuáles gaps existen para poder atender a una corporación, etcétera. Y eso se da, como te digo, puede darse un año y medio o 6 meses antes de que sea la inversión. Entonces, cuando ya sea la inversión, normalmente para nosotros ha sido como muy orgánico, decía, ¿no? Como que es natural que se dé la inversión. Y casi que lo que viene después de la inversión viene a ser casi que una continuidad natural de lo que hemos venido construyendo. Y eso también tiene que ver con que nosotros como inversionistas somos bastante más lentos en la toma de decisiones que un VC independiente, ¿no? El VC independiente va a su comité de inversiones, presenta 5 y el comité de inversiones le aprueba 3 y listo. Nosotros para aprobar una inversión vamos a varios comités de inversiones llevando hitos de la construcción de nuestra tesis de inversión, validaciones que son muy importantes y además nuestro proceso de diligencia es bastante más profundo porque demanda justamente esta complementariedad y validar esa complementariedad no es simplemente entender los financials y el modelo de negocio, sino validar realmente cómo trabaja el equipo, qué tan preparado y maduro está para poder generar ese valor, etcétera, ¿no? Decías algo bastante interesante en esta última parte y mencionabas que, a ver, esto es un capital de riesgo finalmente, no es un riesgo, Sí. el riesgo es muy elevado y está latente. ¿Qué pasa? A ver, dentro del VC lo tenemos claro, pero ¿qué pasa en el caso de ustedes si inyectan capital a un determinado proyecto y esto no funciona? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo determinan ustedes la salida? ¿Cómo manejan esos temas? ¿O les ha pasado en algún momento? O sea, parte, digamos, intrínseca de cualquier inversión, sobre todo si es en Venture Capital, que es un asset class particularmente riesgoso, es que no funcione lo que uno imaginó, y así como no funciona para el founder, tampoco funciona para los inversionistas. O también puede pasar que la compañía no necesariamente haya fracasado como tal, pero o sea, cogió una trayectoria distinta a la que te imaginábamos y ya no hace sentido ni la complementariedad ni la parte estratégica. Entonces, lo que nosotros hacemos es estructurar la inversión de manera tal que haya mecanismos muy como limpios, transparentes y automáticos para justamente resolver esas situaciones, ¿no? Y eso es parte del paquete documentario que no es menor, pero que es importante justamente para que todos tengan la regla de juego clara del comienzo, y se sepa qué activar dependiendo de cada caso concreto, ¿no? Ahora, claro, hace poco estaba en un panel con un colega de un CVC mexicano que decía, al final del día no hay nada estratégico en perder plata, por supuesto. Nosotros esperamos que todas nuestras inversiones también sean exitosas financieramente. Sin embargo, también puede haber inversiones que no lo fueron, sin embargo, desde el punto de vista estratégico, generar una serie de aprendizajes y oportunidades que no hubieran sucedido si no se hacía la inversión. Entonces, al final, no es tan binario como te fue bien o te fue mal, y también parte del reto es construir los mecanismos internos para poder ir evaluando si estás cumpliendo con los objetivos de tu inversión, más allá del neto retorno financiero o buscar que le vaya bien a la compañía. Correcto. Ustedes tienen mucha presencia en Chile, veo que tienen mucho trabajo allá, están incursionando mucho en el mercado chileno. Cuéntanos sobre estos conceptos. Entendemos, ¿no? Que, a ver, digamos,
Ustedes apalancan a proyectos netamente digitales, por lo general fintech. ¿Ok? Entonces, cuéntanos el concepto este de neobanco y el tema que ustedes tienen, la relación, el apalancamiento que han hecho con Tempo, que me parece un neobanco exitosísimo, ¿no? Sí, el caso de Tempo es una historia bien particular, muy bonita. Tempo pertenece al Fondo Uno. Nosotros también internamente, digamos, tenemos periodo de inversión y las inversiones que se hacen en esos periodos de inversión las encapsulamos en fondos, ¿no? Como si fueran realmente fondos independientes. Porque además la idea, la lógica de Créalo es transicional, ¿no? Las inversiones que hacemos no se van a quedar para siempre en Créalo, la idea es que en algún momento sea algún tipo de éxito, ¿no? O graduación. Entonces, el caso de Tempo proviene del Fondo Uno, en donde, que es la primera etapa de Créalo, donde se hacía no solamente inversiones, sino se hacía modelos tipo company building también, o tipo venture studio, ¿no? Hoy eso está en diferentes áreas del grupo, sigue existiendo, pero desde Créalo ya no lo hacemos, ¿no? Pero Tempo se quedó, digamos, en el portfolio management de Créalo de todas maneras. Entonces, Tempo en realidad nació del carve-out del negocio digital de una compañía que ya existía y que venía con una licencia para poder tener una tarjeta prepago. Entonces, fue una apuesta del grupo por el segmento de Banco Universal, de Consumer Banking, que nunca tuvo el grupo en Chile. En Chile el grupo tiene una operación muy relevante de banca de segundo piso, Asset Management, Wealth Management, pero no tiene Banco Universal. Entonces, frente a un mercado bastante competido en Banco Universal, entre bancos muy tradicionales y muy relevantes, la apuesta fue por un neobanco, ¿no? Y es un banco 100% digital, ¿no? Tempo no tiene una agencia, no tiene presencia física y todo lo construye a partir de sus propios productos, ¿no? Entonces, nació primero como una prepago que tenía una parrilla de servicios transaccionales, de inversión, etcétera, dentro de la misma aplicación. Y luego se fue construyendo una propuesta de valor complementaria a eso, ahora con una tarjeta de crédito que la verdad ha sido bastante exitosa. Y desde diciembre del año pasado estamos ya en el proceso de licenciamiento para convertir a Tempo en un banco, el primer neobanco regulado de Chile, ¿no? Entonces, esa es como la trayectoria que he llevado y definitivamente es una apuesta súper importante tanto para el grupo, mucho más para crearlo como te podrás imaginar, sí. Claro, claro que sí. Ahora, en el Perú, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo ves el tema de justamente, de los neobancos en el Perú? ¿Es una posibilidad que podamos tener muy pronto este tipo de O formatos? sea, ha habido apetito de operadores regionales en entrar por diferentes razones que decidieron finalmente no hacerlo. Eh, Sin embargo, por ejemplo, dentro del mismo grupo ahora se está construyendo este value prop de IO, que seguramente han visto, que es una especie de neobanco, no a partir de una prepago como el caso de Tempo, sino que están haciendo a partir de una tarjeta de crédito y construyendo un value prop independiente al de todo el mismo banco a partir de ese producto. Entonces, hoy mi sensación es que los límites del mundo de servicios financieros y fintech cada vez son menos reales y son más blurry, te diría. Y lo que está pasando es que hablar de fintech es hablar de servicios financieros y que ya no puedes concebir servicios financieros si no están apalancados de tecnología. Entonces, al final se ha dado una simbiosis de una integración del mundo de servicios financieros regulado y el mundo fintech, ¿no? Y está pasando como tendencia prácticamente global que las fintechs más relevantes terminan siendo reguladas también, Sí, ¿no? claro. Entonces, ya no es también esta dicotomía del mundo fintech independiente, no regulado y tal, y el mundo del sector financiero regulado tradicional. Ahora las fintechs más grandes se vuelven reguladas, ¿no? Eso es algo que está dando. Entonces, al final, la propuesta de un neobanco puede venir de los mismos incumbentes, como el caso de SP que está creando la apuesta de IO, o podría venir de una fintech que comienza a desarrollarse, o podría venir también de algún neobanco internacional que entra a Perú, o una combinación de todas esas, ¿no? Otro fenómeno que podría darse, que también es interesante, es cuando nosotros pensamos en banco, digamos, por tradición, por intuición, pensamos en Banco Universal, ¿no? Un banco que es
la misma organización para personas, para pymes, para corporativos, ¿no? Para hipotecarios, para vehiculares, para cualquier tipo de crédito. Hay también una ruta de especialización que puede ser una tendencia no menor, ¿no? O sea, hay operadores, por ejemplo, en Colombia, que son neobancos que quieren especializarse en pymes específicamente Claro. y no quieren necesariamente una propuesta de valor universal. Eso también es un mecanismo válido y no dejan de ser negocios con un potencial increíble y una capacidad de escalamiento muy grande, ¿no? Por supuesto, es algo que justo ahora te iba a comentar sobre eso, ¿no? El tema de microfinanzas en el Perú es un mercado explorable completamente. Y yo recojo algo que tú comentabas en alguna entrevista pasada y decías que finalmente todas las empresas que se dedican al rubro financiero van a terminar, si no es ahora en algunos años, siendo una fintech, ¿no? O sea, finalmente se van a tener que transformar, perdón, para poder Claro. trabajar. O sea, al final del día, el concepto de fintech es apalancar tecnología para dar mejores servicios financieros, para ser Correcto. mejor haciendo tu negocio de servicios financieros. O sea, ese es el concepto finalmente, ¿no? Y eso puede darse creando fintechs, apalancándote de fintechs, ¿no? ¿No? O co-creando productos con fintechs, ¿no? Y un montón de combinaciones más que pueden darse. Modelos digamos, apalancados en tendencias como de Open Finance y que luego se traducen en espacios como el Banking as a Service, el Embedded Finance, el Embedded Insurance, ¿no? Todo eso al final del día son estas superposiciones y overlaps del mundo fintech o del mundo de servicios financieros y de la tecnología como un habilitador transversal para que los servicios financieros sean cada vez mejores. Entonces, te voy a dar un ejemplo concreto de cómo nosotros tenemos esta visión, ¿no? O sea, existe el modelo de Mi Banco, que es la microfinanciera más relevante del país y de hecho súper exitosa en su modelo, pero que no deja de ser retador porque es muy todavía dependiente del funcionario. O sea, el funcionario y el cliente generan un índice de dependencia muy fuerte. Entonces, Claro. una apuesta de Créalo, por ejemplo, ha sido invertir el año pasado en una compañía de microlending para pymes, en realidad para solopreneurs, para la base de la pirámide de compañías en Colombia, se llama Plural, que busca atender al mismo segmento que mi banco, pero con un modelo 100% digital. Entonces, ¿dónde está la verdad? Para nosotros, la verdad no está ni en 100% físico o con contacto humano, ni en 100% digital. Está en alguna combinación al medio y creemos que un plural, ¿no? Como modelo digital, trabajando con un exitosísimo modelo de más contacto físico como Ibanco, trabajando en conjunto, pueden desarrollar muchísimas cosas mucho más potentes que viéndose como si fueran eh, opciones binarias, ¿no? Correcto. Te preguntaba esto con el tema del Perú, por ejemplo, porque sí nos hemos dado cuenta, pues, que ahorita nomás, hace 2 años, en la pandemia, nos dimos cuenta que cuando el gobierno empezó a dar bonos, nos dimos cuenta que había miles de peruanos que no tenían una cuenta de banco. O sea, incluir a todas estas personas dentro del sistema financiero es el primer reto para que luego, a nivel cultural, podamos tener mayores accesos y facilidades para poder tener esas tecnologías a la mano. Eduardo, te quería preguntar esto ya para ir cerrando un poco la entrevista. A nivel de Créalo, ¿cuáles son las expectativas que tienen para este año? Entiendo yo que el año pasado, y eso me parece bastante importante, entiendo que el año pasado ustedes lanzaron un producto, una especie de concurso a través de la aceleradora, una especie de aceleradora, en el que inyectaban también un capital inicial. Voy un poquito más allá, un poquito más atrás en la pregunta. ¿Ustedes trabajan también con algunas incubadoras, tal vez de negocios, que les puedan ir haciendo el proceso de scouting para que ustedes puedan tener este abanico de posibilidades de inversión? Sí, el proyecto de la aceleradora que desarrollamos de la mano de SeedStars y del Centro de Innovación del BCP fue un proyecto muy lindo. Justamente respondió a que Créalo por modelo operativo no está diseñado para invertir en early stage, ¿no? Créalo invierte normalmente en compañías en etapas pre-serie A, serie A, serie B, ¿no? Entonces, digamos, te pierdes muchas oportunidades en etapas más tempranas, pero la idea no era forzar la máquina para poder, digamos, tratar de adaptarse a un perfil de inversión distinto. Entonces,
lo que hicimos fue asociarnos justamente con expertos en la etapa, digamos, más temprana, como SeedStars, que tienen programas de aceleración a nivel global, para montar un programa de aceleración temático que dé los primeros cheques institucionales de la historia de estas compañías, ¿no? Entonces, al final, fue una apuesta por el early stage, apalancado de la experiencia de un experto en el early stage como SeedStars, y pudimos financiar 10 compañías latinoamericanas, 3 de ellos peruanas, con cheques iniciales de $50,000 para todas las que participaron en el programa. La convocatoria fue muy exitosa, hubo creo que más de 130 compañías postulando y fueron seleccionadas 10, y luego además a las 3 ganadoras se le dieron cheques adicionales. Y más que digamos, ser una apuesta de scouting, es una apuesta por impulsar el ecosistema, ¿no? Y dar ese apoyo inicial que las compañías que están empezando necesitan, ¿no? Entonces, obviamente, si es que más adelante alguna de esas compañías termina desarrollándose, nos encantaría y redondearíamos el círculo totalmente si lograrían ser como ya parte de un target del modelo tradicional de Créalo, pero no era el propósito principal. El propósito era dar, digamos, un apoyo y un support relevante al ecosistema, ¿no? Al ecosistema, particularmente en etapas donde suele ser más escaso el capital, ¿no? Correcto. Y perdón, me decías sobre los planes de Créalo. O sea, los planes de Créalo es seguir activamente invirtiendo. Nosotros estamos invirtiendo para el largo plazo, independientemente de los ciclos, picos, hypes, etcétera, que pueda tener la industria. Acabamos de hacer una inversión hace un par de semanas en una compañía de pago chilena, ya la vamos a anunciar pronto. Y seguimos mirando activamente y con mucho apetito, digamos, nuestra región, que es la región andina, que es el foco. Estamos comenzando a mirar también México con bastante apetito porque es, digamos, fuente natural de aprendizajes, y además muchas compañías mexicanas terminan haciendo operaciones muy relevantes en Sudamérica, entonces esa es otra región que cubrimos. Así que nada, seguimos con mucho apetito invirtiendo. Perfecto. Eduardo, mira, yo te cuento que esta última pregunta llega gracias a Lúdica. Lúdica es la primera escuela de negocios y educación financiera del Perú, dirigida a niños y adolescentes en etapa escolar. Y normalmente, pues, este formato del programa se dedica un poco a poder incentivar a algunas personas que tienen excedente de capital para saber dónde colocar ese excedente de capital, en qué industria en particular. Pero también creemos y apostamos también por los emprendedores en nuestro país. Y tú, con este contacto directo que tienes con emprendedores de todo tipo, ¿no? En especial, obviamente, con empresas que están relacionadas al rubro tecnológico, quisiera aprovechar que estás aquí con nosotros, que les puedas brindar algún tipo de consejo, recomendación a estos empresarios, emprendedores, para que puedan tomar buenas decisiones a nivel de inversión. O sea, si estamos hablando de la posibilidad de que hagan inversión ángel, lo cual sería increíble, porque realmente el Perú necesita mucho más inversiones ángeles. O sea, yo te diría, primero, que siempre consideren que esto es un asset class extremadamente riesgoso. Te diría de las cosas más riesgosas en las que alguien puede invertir, pero al mismo tiempo eso también tiene un upside, que es que normalmente tiene retornos totalmente, digamos, que no encuentras así nomás en cualquier inversión, digamos, más accesible de manera retail, ¿no? Si bien conceptualmente se puede invertir en venture capital, hay dos grandes retos que tiene la industria todavía. Uno es que los cheques de inversión para un ángel suelen ser tickets altos, ¿no? Justamente por la complejidad de hacer una inversión. Normalmente son compañías que ya están domiciliadas afuera, entonces no suele ser como tan natural para un inversionista retail que quiere, digamos, hacer sus primeras apuestas poder hacer un cheque directo. Igual en fondo, los fondos suelen tener como un mínimo de inversión, pero la verdad es que el Perú es un país de emprendedores, eso lo sabemos todos, y creo que en el entorno cercano de prácticamente cualquier persona del Perú va a haber un emprendedor. Entonces, apostarle por ese emprendedor que lo tienes tan cerca y conocerlo, yo creo que es la mejor manera de probar, de apoyar y de aprender también, ¿no? Luego hay otras plataformas y algunos esfuerzos particulares que están haciendo. Hay una plataforma de un amigo mío, Augusto Cáceres, que se llama Capu Ventures, que de alguna manera genera
la posibilidad para la inversión más retail de hacer tickets más chicos a través de vehículos específicos de inversión, ¿no? Capu con Q. Esa es una posibilidad también, pero también si en algún momento quiere hacer algo más directo, estoy seguro que en el entorno de todos hay un emprendedor que está ávido de recibir capital para poder generar negocios de escala, ¿no? Excelente, Eduardo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación aquí con nosotros. De verdad que ha sido una conversación de mucho aprendizaje también para todas las personas que nos están siguiendo el día de hoy. Te agradezco mucho y muchos éxitos, que sigan los éxitos con Créalo y a seguir dando este tipo de incentivos también a los emprendedores en nuestro país y también en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a ti, César. Te pasaste, de verdad que un gustazo. Que esté Un muy bien. gusto. Nos vemos. Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, Grupo El Inversionista, Lúdica Junior Business School. Estuvo con nosotros el día de hoy Eduardo Peláez, principal en Créalo, el CVC de Credit Corp. Esperamos que esta entrevista haya sido de su completo agrado. Conmigo será hasta un nuevo episodio. Esto fue El Inversionista.